a nuestra casa de estudios, el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, para la consecución de nuestras actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera, en el cual tengo el placer de presentar a Eduardo Rocha. Eduardo Rocha es nuestro conferencista el día de hoy y él se ha desempeñado líder de especialidad, Dirección de Educación Financiera y Fomento Cultural. Eduardo es economista egresado del ITAM y cuenta con estudios de posgrado en economía en la Universidad de Warwick y en administración en el ITAM. Ha colaborado en el Banco de México en las direcciones de investigación económica, planeación estratégica, comunicación, vinculación institucional y en la asesoría de la Junta de Gobierno. Desde el 2018 participa en la Dirección de Educación Financiera como líder de especialidad en la elaboración de contenido e impartiendo conferencias. Eduardo es coautor del libro El dinero en México, del Banco de México. Pues, Eduardo, muy bienvenido a nuestra institución. Te esperamos, en algún momento esperamos conocerte de manera física. Sabemos que por cuestiones de pandemia, todo este evento es la segunda ocasión que se apertura de esta forma, de línea, pero te recordamos que nuestra institución tiene las puertas abiertas para recibirte en el momento que tú decidas y que nos pongamos en contacto. Adelante, Eduardo, te cedo todo el panel para que puedas publicar alguna situación que tengas para compartir y el micrófono es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, qué amable. Nada más déjame aquí, porque no te veo. A ver, espérame tantito, ¿eh? Sí me puedes escuchar, ¿verdad? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, claro. Yo creo que es mi internet también porque intento acceder a la cámara, pero no puedo. Entonces, yo sí te veo, yo sí te escucho. Ya los encontré. Perdónenme por este lapsus. Ya, ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, pues bienvenidos a esta plática sobre lo que hace el Banco de México para todos nosotros, ¿no? Eh, por lo regular, estas charlas que da el Banco de México, y sobre todo las que da de manera formal, en reportes, conferencias, seminarios, es sumamente técnica, es muy especializada. Entonces nosotros lo que queremos hacer es hacerlo lo más simple y sencillo, realmente pues llegar hasta este punto de, bueno, y todo esto que hace el Banco de México con tanto glamour, con tanta ciencia, bueno, para qué nos sirve al final del día? Bueno, el punto de partida para entender al Banco de México, vamos a imaginarnos, y es como un símil, las comparaciones tienen ahí sus pequeños problemas, pero esta comparación nos va a ayudar bastante para entender lo que hace el Banco de México para nosotros, es que pensemos al banco como si fuera un doctor, ¿no? Como un médico. Aquí la especialidad de este médico es, o el paciente al que va a ver, es el dinero. Eh, eh, ya desde miles de años, de hecho hay discusiones, parece ser que algunos opinan que desde que existe el hombre, pues de alguna manera, aunque haya sido de manera primitiva, pues existió una forma de dinero. Eh, claro que no es el dinero que nosotros vemos hoy en día, un dinero muy primitivo, pero sí tenía ciertas características y esta comprensión del dinero que
ya desde Aristóteles la veíamos y que la comprendimos mejor con Adam Smith, que es el padre de la economía, en la cual nos dice que el dinero se define por lo que hace, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el dinero? El dinero sirve como medio de intercambio, como depósito, medio de intercambio para poder evitarnos el trueque, sirve como depósito de valor para poder acumular riqueza y como unidad de cuenta para poder registrar precios, hacer comparaciones de los precios, tomar buenas decisiones y hacer un buen análisis. Entonces, y además, pues planear, ¿no? Entonces, eh, ya conociendo más o menos lo que hace el dinero, que es un bien, que, bueno, es un bien, no pensemos solamente en eso, sino también es como un registro, no necesariamente es un bien físico, nos sirve para comprar y vender bienes y servicios, para pagar. Ahora, en esto del dinero, sabemos que, pues, ya sabiendo que el Banco de México es como el doctor del dinero, porque vamos a ver un poco más tarde que el dinero también se llega a enfermar. O sea, ustedes saben que un doctor médico lo que trata de hacer es aliviarnos, ¿no? En este caso, pues, trata de aliviar al dinero, porque el dinero sirve como una forma en la cual pues, nos permite hacer transacciones y sirve para impulsar la economía. Entonces, en ese sentido, pues el banco, o sea, este doctor del dinero, pues juega un papel muy importante dentro de la economía. Ahora, pues nosotros también jugamos un papel dentro de la economía. Al tomar decisiones económicas, comprar, vender, pero también invertir, o a cosas más sofisticadas como exportar, importar. Y además, pagamos nuestras cuentas, ahorramos, o sea, pedimos prestado, estas operaciones financieras que tenemos que hacer. Obviamente tenemos que trabajar para generar ingresos y obtener dinero. Todas estas cosas pues nos meten dentro de lo que se conoce como la economía. Pero también el Banco de México está teniendo un papel muy importante dentro de la economía con sus decisiones. O sea, yo les había comentado que el papel del Banco de México es como el doctor del dinero. Pues, para poder vigilar a este dinero, pues hacemos algunas acciones. Estas acciones tienen que ver con estas enfermedades que tiene el dinero. Algunas de las enfermedades que se presentan en el dinero es típico la inflación, es el que más se comenta. Es un aumento general y continuo de los precios. Y esa se combate con una cierta estrategia que nosotros conocemos como política monetaria. Pero también el dinero pasa por los mercados financieros. Sabemos que hay gente que tiene excedente de dinero y hay gente que tiene faltante de dinero. Entonces, hay ciertos intermediarios financieros que, pues, juegan este papel de pues, poner de acuerdo a los que tienen excedente de dinero y a los que tienen faltante de dinero. Pero estos intermediarios financieros, siendo este gran papel, pues pueden tener fallas y entonces el Banco de México vigila y pone reglas a esos intermediarios financieros. Ahora, en el caso de México lo hacemos no solamente nosotros, sino también junto con otras autoridades financieras. Y otra cosa importante es que el dinero hoy en día pues, no es dinero, pues más bien la mayoría del dinero es dinero pues, invisible, ¿no? Invisible en el sentido de que no es físico, no son billetes y monedas. De hecho, esa proporción en valor es más o menos como el 12%. Ya el 88%, que sería el restante, sería dinero que no vemos, pero que viaja
dentro de una cierta infraestructura, sería como una tubería. Imagínense una tubería, pero que viaja agua, aquí viaja dinero, y en esta tubería, pues hay que echarle un ojo, hay que poner ciertas reglas para minimizar riesgos, para que sea eficiente, etcétera. Y esto es lo que comúnmente conocemos como sistemas de pago. Esto es lo que hace también también lo que el banco, pues a la larga lo que está buscando, pues es que haya un entorno que sea propicio para que la economía pueda crecer y desarrollarse. En este entorno, pues nosotros lo que queremos es que la gente pueda hacer operaciones financieras, que pueda ir a los bancos con confianza, que pueda realizar pagos y además que los precios tengan cierta estabilidad. Sabemos que los precios en sí pues pueden variar, ¿no? Eso depende de la oferta y la demanda, qué tan abundantes sean, qué tan escasos. Pero aquí lo que se busca es que en promedio esos precios no tengan tanta volatilidad, porque eso puede causar muchos costos. Estos costos que son comúnmente descritos como costos de la inflación. Entonces, ya de manera así como más aterrizada, lo que el Banco de México está haciendo todos los días es, pues, capturando información, captura información, la procesa, es información de distintas fuentes, sobre todo de las fuentes de los bancos comerciales, también de los mercados financieros, y con otros especies, como lo voy a poner entre comillas, como recolectores, como procesadores, como lo es el INEGI, también analiza las condiciones económicas del país y de otros países también, porque recuerden que estamos en un mundo globalizado. Entonces nosotros lo analizamos cómo van los precios, no solamente a nivel de país, sino también a nivel regional. Compartimos información con la población para que haya una discusión y haya más apertura. Eso también tiene que ver con que somos una empresa pública que pues, goza de autonomía y que a cambio tiene que rendir cuentas, ¿no? Nosotros lo hacemos no solamente porque no nos diga la ley, sino también nos conviene ser abiertos. Entonces, no solamente el banco pues, tiene que ir a rendir informes al Congreso, que eso lo hace por ley, sino también nosotros vamos más allá y, por ejemplo, en estas pláticas son una forma de apertura. Entonces, para ver qué es lo que vamos a hacer, qué contenido de lo que vamos a platicar, vamos a dividir la charla en 3 partes. Estas 3 partes tienen que ver con lo que nos ordena la ley. Nosotros como empresa pública tenemos que hacer exactamente lo que viene en la ley. Una parte importante es la de el objetivo que tiene, bueno, más bien el ordenamiento que tiene el banco. Esto es a raíz de la Constitución, que sería el combate a la inflación, y que se traduce a final de cuentas en que nosotros tengamos la posibilidad de comparar precios y planear gastos. O sea, todo esto está como ordenado desde el punto de vista de la población en general. O sea, ¿qué es lo que hace el banco para ti y para tu familia? Pues es primero que tú puedas comparar precios y planear gastos. La segunda parte sería que nosotros podamos realizar actividades financieras, estas actividades financieras de manera eficiente, con confianza, de manera segura, etc. Y por último, pues que podamos efectuar pagos tanto en efectivo como en medios distintos al efectivo. Ese sería nuestro plan de vuelo. En primer lugar, lo que vamos a ver es que a raíz de que se quedó muy, muy claro,
sobre todo desde una enmienda que se hizo en 1993, en la cual pues, también adquirimos nuestra autonomía. La constitución política del país le ordenó, esto es así como puesto en el artículo 28 constitucional, en el sexto párrafo, que el Banco de México va a ser el responsable por procurar mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. Y eso lo que significa es que el Banco de México es el encargado de combatir lo que se conoce como inflación, este aumento general y continuo de los precios. Y su estrategia de banco, después de haber recibido la instrucción, después de un proceso, porque también nosotros veníamos de un periodo de alta inflación a raíz de la crisis financiera de 1994 a 1995, que fue lo que se conoce como una crisis gemela, en la cual tuvimos una crisis de balanza de pagos, una crisis cambiaria y una crisis bancaria, o sea, prácticamente el sistema bancario quebró. Entonces, en ese ambiente en el cual sube muchísimo la inflación, nosotros empezamos un proceso desinflacionario y en ese proceso desinflacionario ya teníamos este ordenamiento de la Constitución, estamos hablando ya de 1995, y entonces el banco pasó por ciertas estrategias para bajar esta inflación y finalmente cuando se controló relativamente la inflación, nosotros nos aproximamos a nuestra estrategia actual, que es el esquema de objetivos de inflación. Es decir, que nosotros nos comprometemos con la población, su compromiso con la sociedad para que la inflación se sitúe de manera permanente en 3%. Ahora, situarnos en un nivel fijo de inflación es sumamente difícil, ¿no? La economía está sujeta a varias perturbaciones que pueden pasar, y muchas de ellas, de estas perturbaciones, afectan a los precios, y estas perturbaciones muchas veces no tienen que ver con el Banco de México. Es decir, que si se nos atraviesa, por ejemplo, una pandemia, se nos atraviesa un gasto muy alto del gobierno, un aumento en los precios del petróleo, pues estas cosas están fuera del ámbito del Banco de México. Es como una pues, apertura, un reconocimiento, más bien, un reconocimiento a que estas cosas podían pasar. Nosotros abrimos un intervalo de variabilidad de este compromiso en más o menos un punto porcentual. Entonces, si bien nuestro compromiso es converger a un nivel de 3% de manera permanente de la inflación pues, normalmente puede estar transitando de 4 a 2%. Ya cuando se sale de ese intervalo, entonces realmente nosotros tenemos ahí como un doble compromiso de pues, aplicar nuestras políticas, en este caso que se llaman política monetaria, para poder regresar al intervalo y converger nuevamente al 3%. Ahora, esta estabilidad de precios, que es que el promedio de todos los precios de la economía pues, presente una volatilidad muy, muy baja, ha sido como la mejor forma en la cual la economía puede determinar sus precios. Sabemos que, pues comentaba, que los precios pueden estar variando, y eso pues manda la señal de que puede haber pues abundancia o escasez, etcétera. Esto lo recibe el consumidor y lo
y lo usa en sus decisiones. Y eso pues ha permitido que pues que la gente pueda asignar de una manera más eficiente los recursos escasos. Ahora lo que hemos visto es que a raíz de que tenemos esta autonomía, este compromiso de mantener los precios en cierto nivel, con una estrategia ya definida y pública, eso ha permitido que la inflación en sí sea menor, que sea menos volátil y además que haya menos persistencia del fenómeno. Es decir, por ejemplo, en el pasado vimos que había como una inercia de la inflación. Entonces, es como si la inflación fuera una pasta de dientes y una vez que sale del tubo de la pasta de dientes es como medio complicado que la pasta siga saliendo, ¿no? Entonces, esta parte inercial también sucede en estos ambientes inflacionarios. Una vez que bajó, pues esa persistencia bajó. También lo que veíamos en el pasado es que los movimientos del tipo de cambio afectaban a los precios. Es decir, por ejemplo, una desviación de un punto porcentual en el tipo de cambio se veía reflejada en una desviación de un punto porcentual en los precios. Hoy en día ese traspaso, que técnicamente se llama pass-through, ha bajado muchísimo. También los movimientos de los precios de algunos bienes pues tienden a ser transitorios, sobre todo de los bienes bienes agropecuarios, esos que tienen mucha volatilidad, tienden a ser transitorios. Y también hubo una reducción en lo que esperaba el público, son todos los analistas sobre la inflación, ahora como que opinan como en pelotón, ¿no? Entonces, pues, como que el grupo de economistas, analistas que pues nos dicen cuál es la expectativa de inflación, pues como que tiende a ser más unido, ¿no? Entonces aquí vemos una gráfica en la cual vemos que a raíz de que pues tenemos este esquema de objetivos de inflación, pues se presenta un mayor nivel de inflación, menor volatilidad y persistencia. Entonces se ve así gráficamente en esta la. Y por otra parte, en la gráfica de la izquierda vemos que los movimientos en el tipo de cambio en el pasado, antes de 1995, pues se veían marcadamente, iban como así en tándem, ¿no? Brincaba el tipo de cambio y ahí van los precios siguiéndolos, ¿no? Hoy en día no vemos eso. Lo mismo pasa en la parte de los precios de los bienes primarios, los agropecuarios, en los cuales ya los efectos son transitorios. Y esta lámina nos dice que se observa una importante reducción en la dispersión de las expectativas de inflación en los últimos años. También por otra parte, haciendo una comparación entre la antepenúltima y penúltima crisis importantes, la crisis financiera del 94 y la crisis financiera del 2008, aquí vemos que pues hay una relación. Cuando se dispara la inflación, pues, también se dispara la pobreza. En el caso del 94-95, vimos que la inflación llegó casi a 52% y por ello se disparó la pobreza. Y esto tiene que ver con los efectos o los costos que tiene la inflación, que la inflación pues, afecta a los que tienen menores ingresos, porque suele ser que ese grupo tiene menor acceso a los servicios financieros. Tiene una menor posibilidad de adquirir un producto financiero en la cual se pueda proteger contra la inflación. En cambio, en la que se conoce como crisis financiera global, no subió tanto la inflación y por ende la pobreza tampoco no subió tanto. Pero lo mejor es que
evitemos estos periodos inflacionarios para que se revierta el proceso de la pobreza. De hecho, cuando entre estos periodos, cuando no hubo inflación, o hubo inflación relativamente baja, la pobreza disminuyó. En general. También la inflación permite que haya una reducción en las tasas de interés. Sabemos que las tasas de interés, un componente de estas tasas de interés es la expectativa de inflación. Mientras menor era la expectativa de inflación, pues había una reducción de las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés de corto plazo disminuyeron de una manera importante en la crisis financiera de 94-95 llegaban a ser casi de 75% y hoy en día pues, son relativamente bajas. Lo mismo pasó con las tasas de mayor plazo, también empezaron a disminuir. Vamos a ver también que hubo una profundización del sistema financiero y el costo anual total pues también bajó, que es la de largo plazo. Y también se profundizó la parte mencionaba, del sistema financiero. Lo que quiere decir es que se empezaron a emitir valores a mayores plazos. Antes del 95, por todo este pasado traumático inflacionario, pues hacía que tuviéramos valores de menos de un año de vencimiento. Y conforme fue bajando la inflación, se fueron ampliando esos plazos. También eso se ve en la gráfica del medio, que el plazo promedio ponderado de los bonos del gobierno pues, aumentó de una manera muy y por ende, pues hubo una mayor expansión del crédito de la banca. De hecho, las crisis, por lo general, lo que hacían era como contraer el crédito que estaba dando la banca comercial al sector privado no financiero. Cada vez, de hecho, actualmente, si bien nosotros estamos en periodos relativamente bajos de inflación, lo que quiero decir es que son de un dígito, que todavía hay pendientes de la inflación. Lo que ocurre es que cuando se presenta la inflación es como si se contrae este crédito y se hace más chiquito. Y con todas las crisis que tuvo México, comparativamente con otros países de igual desarrollo, tenemos actualmente como proporción del PIB un crédito de la banca al sector privado no financiero pues muy, muy bajo. O sea, comparativamente con países como Chile o como China, son emergentes, no, pues estamos todavía relativamente lejos. También para el gobierno fue bueno la reducción de la inflación porque el costo financiero que representa la deuda pública también disminuyó de una manera importante. Ahora vamos a ir a la que sería la segunda parte, que es la parte de las actividades financieras. Sabemos que el banco ya en su ley secundaria, que sería la ley de Banco de México, que detalla todo lo que no viene en la Constitución, ahí en su artículo segundo exige al Banco de México que promueva el sano desarrollo del sistema financiero y su competencia. Y le da herramientas para poderlo hacer, y una de las herramientas pues, es la regulación. De hecho, la regulación la hace en distintos mercados financieros, mercado de deuda, mercado de bursátil, mercado de cambios, mercado de derivados. Y el diseño de las políticas que tienen como un espíritu prudencial. No es un espíritu ex post, no es de ya de una vez que niño ahogado tapan el pozo, sino es de manera prudencial.
Y las reglas, sabemos que los bancos, por su espíritu de estar ganando eh, eh, beneficios, sabemos que son empresas que persiguen un fin de lucro, muchas veces se pueden exceder en riesgos, pueden eh, tener pues, estos incentivos que pueden hacer que no sean muy transparentes, que les falte competencia, también el negocio bancario, el negocio financiero puede tener unas costos de entrada muy importantes y eso como que concentra más al, y pues obviamente merma ahí la competencia. Y entonces, en la consideración del diseño de las políticas y de que se cumplan con las reglas, pues, nosotros pues, buscamos proteger proteger al consumidor y pues, promover la transparencia y la competencia. Una de estas que es muy importante, nada más esta es una, y es la capitalización que tiene la banca. Y esa capitalización de la banca, nosotros tomamos un lineamiento del foro de Basilea, que el foro de Basilea es un foro que convoca el Banco Internacional de Pagos, que es como el banco central de los bancos centrales. En realidad no es que sea un banco central, sino es como un foro de coordinación, de discusión de políticas, en el cual los países, a raíz de varias crisis financieras que han surgido en el mundo, se han puesto de acuerdo para exigirle a las bancas de los distintos países unos lineamientos. Y uno de estos lineamientos es el índice de capitalización, se conoce como ICAP, que tiene como fin pues, medir qué tan solvente o qué capacidad de solvencia tiene un banco cuando atraviesa ciertos riesgos, ¿no? Entonces, estos riesgos, por lo general, se van como calibrando dependiendo del país. Y en el caso de México, nosotros consideramos el riesgo de mercado, que es el riesgo de que suba la tasa de interés, se deprecie la moneda, ese tipo de cosas, o el riesgo de crédito que pues, los clientes dejen de pagar, o el riesgo operacional, que es no solamente cómo se toman decisiones dentro de la banca, sino también el riesgo tecnológico, el riesgo legal. Entonces, este índice de capitalización se ha estado moviendo. Antes era un índice un poquito más bajo del actual. Actualmente es de 10.5%. Y nosotros con la reforma financiera, lo que se hizo fue poner ciertos semáforos para poner ciertas acciones correctivas, resoluciones bancarias, saber cuándo un banco ya quebró, ¿no? Y cuándo entra ya el plan de resolución, y porque todo tiene que ser muy, muy, muy ordenado. Entonces esto nos permite tener, este es como que el espíritu prudencial, ¿no? O sea, saber qué hacer en ciertas situaciones. Además, los bancos comerciales que nosotros los vigilamos, nosotros les exigimos los estados de cuenta, pues, que nos abran su contabilidad y nosotros de ahí generamos estos índices de capitalización que también los compartimos con otras autoridades financieras y de ahí vigilamos la salud financiera de cada banco. Y este es nada más un ejemplo del ICAP, porque también hay un índice de liquidez y otros índices. O sea, el chiste es pues, estarle tomando estas medidas para ver la salud financiera de cada intermediario financiero, en este caso de los bancos comerciales. Entonces, México en general cumple esta regulación internacional de capitalización. Hace poquito sí un banco no la cumplió,
pero como que hay los mecanismos para que se decida qué hacer. Lo que vemos es que en general el sistema pues ya lleva bastante tiempo de que está cumpliendo con los índices, en este caso de capitalización y también de liquidez. En general, la banca mexicana es una banca bien capitalizada y líquida. Entonces, eso como que le da mucho más fortaleza. Por otra parte, el sistema financiero va avanzando, se vuelve más profundo. Aquí es una foto reciente de lo que pasa con el financiamiento al sector privado. Con lo de la pandemia, pues como bajó el denominador, que es el PIB, subió mucho ese indicador. Ya después de la pandemia ya se normalizó, pero sigue con esta tendencia de estar subiendo. Y eso es gracias a que a que tenemos una banca sana y además un ambiente en el cual pues, la inflación está pues, relativamente controlada. No hemos llegado al punto de convergencia, pero está relativamente pues, baja, sobre todo comparándola con lo que ocurrió en los 80s o en los 90s. Otras cosas que hace el banco es emitir disposiciones, eh, sobre todo en la parte para proteger al consumidor y promover la competencia, que es un tema también eh, importante, en el cual nosotros desarrollamos ciertas herramientas, esas las pueden ver ustedes en la página web del banco, son herramientas comparativas para poder eh, analizar cuánto nos están cobrando los bancos por un crédito o cuánto nos están eh, rindiendo nuestras inversiones en los bancos. Entonces, es el conocido costo anual total, que es el CAT, o la ganancia anual total, que es el CAT. Ahí se meten todas las comisiones del CAT por todas las ventajas. Todas las ventajas menos lo que nos están cobrando los bancos por administrar ese dinero. También ya desde hace algunos años se promovieron estas cuentas bancarias básicas, que también fue una forma de inclusión financiera, es decir, que permitimos o bueno, obligamos a los bancos comerciales a que establecieran cuentas de bajo costo para que más gente estuviera bancarizada. Por otra parte, la portabilidad de cuentas, de nóminas. Antes pues, la gente pues, recibía su nómina y no se podía cambiar de banco. Hoy en día, pues, si tú quieres cambiarte de banco, pues, nada más le dices al banco, pues ahora quiero que me paguen en este banco. También se regularon el registro de las comisiones, es decir, que nos tienen que pedir a nosotros, bueno, nos tienen que avisar si hay algún cambio en la comisión. También se establecieron reglas para las tarjetas de crédito, el pago mínimo, los pagos anticipados, mejoras en la cámara de compensación para pagos con tarjeta y las redes de medios de disposición. No vamos a ver todas, aquí les pongo algunas. Aquí están las del GAT y del CAT. Estos son algunos de los componentes de las dos herramientas, entonces los invito a que pues, le echen un ojo ahí a lo que hay en el Banco de México. De hecho, hicimos ciertas mejoras porque ahora pues, realmente muchas veces la gente se iba con la finta de alguna marca, ¿no? Entonces yo me voy con la finta de mi banco, que yo me encuentro en todas partes, en cualquier esquina, y tal vez eso o por la publicidad que yo veía, tal vez eso me sesgaba. Entonces hoy se evita esos tipos de engaños publicitarios para que nosotros tomemos mejores decisiones. Estas son las distintas cuentas, porque no solamente hay una cuenta eh, bancaria básica, sino hay distintas, y dependiendo del perfil del cliente, pues se van poniendo ciertas restricciones.
La portabilidad también aquí lo registras, creo que ya lo dice, y el registro de comisiones. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con transparencia y, por ejemplo, en cajeros no se permite cobrar el doble. Además nos avisan si nos estamos sacando dinero de un cajero que no es nuestro banco, pues también nos avisan que nos van a cobrar una comisión. Bueno, vamos a la tercera parte de la, de la presentación, que es la parte de efectuar pagos. Aquí la parte de efectuar pagos sobre todo tiene que ver con la parte de los pagos que son distintos al efectivo. Sabemos, aquí quiero ser bastante claro que la mayor parte de los pagos que hacen los mexicanos son en efectivo. De hecho, con todo y la pandemia hizo también, por los temores de contagio, hizo que bajara los pagos en efectivo. De todos modos, sigue siendo muy, muy alta. O sea, hay una preferencia muy marcada en usar efectivo. Sin embargo, el dinero en valor, el más importante, es el dinero que no es efectivo. Entonces, aquí el Banco de México es responsable de que haya un buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Que me voy a concentrar en esta parte del dinero invisible, ¿no? Entonces tenemos estas herramientas para emitir disposiciones. Tenemos de nuestra parte la ley de sistema de pagos y la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Entonces, sabemos que los mercados financieros pues, necesitan cierta tubería para que se pase el dinero de una mano a otra. Para eso pues, necesitamos una serie de arreglos, prácticas, infraestructura, administración de riesgos para que las formas de pago sean seguras, sean baratas y sean competitivas. Entonces, por una parte el banco pues, usa estas infraestructuras que las conocemos como infraestructura de los mercados financieros, que sería como un concepto mucho más moderno. La usamos, por ejemplo, en nuestra política monetaria o inclusive también en nuestra política financiera, porque también el banco tiene una función muy añeja que se llama prestamista de última instancia, cuando ya los bancos están en graves problemas, ya nadie les quiere prestar y su última opción es el Banco de México. Entonces, también nosotros usamos esta infraestructura para hacer estos préstamos de última instancia. Ahora, estas infraestructuras, ustedes se pueden imaginar que siendo que el 88% del dinero en México es invisible, pues es enorme, ¿no? Es enorme, de hecho, en 4 días de operaciones estamos hablando de un monto de dinero equivalente al PIB de México. Es enorme la cantidad de dinero que se mueve. Entonces, este sería el ecosistema de esa infraestructura de los mercados financieros. Y esta infraestructura incluye pues, a los sistemas de pagos, a los depósitos centrales de valores. Estos son como custodios de los valores financieros. También sistemas de liquidación de operaciones para verificar si están llegando los recursos a cambio de los valores. También administración de riesgos, que se conocen como contrapartes centrales, y repositorios de operaciones. Entonces, ¿quién los usa? Los usa el público en general. Que público en general aquí estoy hablando también de hogares y de empresas y también de bancos, etcétera, ¿no? Y también están los pagos del gobierno. Entonces, el público en general, pues, que les decía yo que es la parte de los intermediarios financieros, pues, o sea, estamos hablando de operaciones en el mercado de deuda, en el mercado bursátil,
Y para eso pues, tenemos nuestras bolsas, actualmente dos, que es Viva y la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos nuestro mercado de derivados, que es el MEXDER, y tenemos estas plataformas que usan pues, las contrapartes, o sea, las administradoras de riesgos. O sea, hay contrapartes en la parte de bursátil, que usa tanto Viva como Bolsa Mexicana de Valores, que es la CCB, o MEXDER, que es el mercado de derivados que usa Asigna, que es la contraparte para los mercados financieros. Contraparte es administradora de riesgos. Y también, por otra parte, la Bolsa Mexicana de Valores, que fue la primera y es la que tiene más operaciones, ella pues está operando las contrapartes de bursátil y la contraparte de los mercados de derivados, y aparte tiene una empresa que se llama Indeval, que es la que administra el sistema de liquidación de operaciones con valores. Eso lo diseñó el Banco de México, que se llama Dalí. El Indeval también es responsable del depósito central de valores, que nada más en México hay uno. Sí, imagínense que antes, hace 25 o 30 años, cuando un banco compraba un CETE, un certificado de tesorería, ese banco, pues, a la hora de comprarlo, se llevaba el CETE de manera física a su corporativo y ahí lo cuidaba y todo. Pero eso se prestaba mucho a que hubiera alteraciones, hubiera modificaciones. Además, la custodia podía ser bastante cara. Entonces, por eso se separó esa función de custodia y se le entregaron al Por otra parte, también la gente, cuando está haciendo del otro lado del centro del ecosistema del sistema financiero, pues también tiene, cuando paga con tarjetas bancarias, pues sin darse cuenta, está usando ciertas procesadoras de pago, que una se llama eGlobal y Prosa, y también hay ciertas como compañías que aseguran esa cantidad. Sería Mastercard o Visa. Entonces, estas serían como las cámaras de compensación que pues, se fijan en que un banco que está otorgando la tarjeta de crédito y el banco con el cual probablemente el negocio está teniendo su terminal de punto de venta, pues, tengan esta transferencia de recursos de manera transparente y exitosa, ¿no? También, por otra parte, el banco también pues administra un sistema que se llama SPEI, que es el sistema de pagos electrónicos interbancarios, que no solamente está en la parte está por todas partes, la verdad, el SPEI, que es no solamente transfiere recursos de una cuenta bancaria de una persona a otra cuenta bancaria de otra persona, sino también es como mete un pie en las operaciones de los intermediarios financieros y también las del gobierno. Entonces está como haciendo este tipo de cosas. Y también el Banco de México, para hacer su política monetaria y para poder administrar la liquidez, obliga a los bancos comerciales a mantener unas cuentas en el Banco de México que se llaman cuentas corrientes. Y esas cuentas corrientes están administradas por un sistema que se llama SIAC. En general, este sistema es relativamente, ya no voy a acabar de explicarlo todo, pero es un sistema que, pues, como ven, tienen varias interconexiones. Hay algunos que están operados por Banco de México, otros que están regulados por Banco de México, y hay otros que están regulados y supervisados por Banco de México. Entonces, por ejemplo, el SPEI está operado por Banco de México. El Directo a México está operado por Banco de México, pero Directo a México es
es un puente que hay entre el SPEI de México y el SPEI de Estados Unidos para poder hacer una transferencia entre una cuenta bancaria de Estados Unidos y una cuenta bancaria en México. Todas esas cosas, pues, tienen que ver con este gran sistema, pero en general el banco, pues es responsable por estar echando un ojo a este sistema. Bueno, y por eso, o sea, este rol que desempeña el banco pues es multifacético. Multifacético en el sentido de que, o sea, en algunas partes es operador, en otras partes lo regula y en otras partes pues trata de que surjan las condiciones para poder innovar. En ese sentido, lo que este es un reto para no solamente para el Banco de México, sino para las autoridades financieras, porque la innovación o las autoridades tienen que estar buscando un balance entre riesgo y innovación. Si dejas que siempre se esté innovando sin limitar los riesgos, eso puede traer consecuencias fatales en el futuro. También puedes querer que estos sistemas, por ejemplo, cada quien en su nicho, por ejemplo, las procesadoras de pago que es C-Global y Prosa, esas procesadoras de pago de tarjetas bancarias, a lo mejor puedes decir, bueno, yo quiero que sean cada vez más para que las comisiones de cuota, que por ejemplo ustedes llegan a una tiendita y les dicen, no, pues, si quieres pagar con tarjeta, te vamos a cobrar el 6%. Bueno, eso tiene que ver con estas cuotas de intercambio entre los distintos bancos. Hay un banco emisor de la tarjeta y un banco que le da la terminal de punto de venta al negocio. Si no es el mismo, entonces uno le cobra al otro. Pero entre más bancos comerciales, más tarjetas bancarias, más clientes, pues se van a poner a competir y eso en teoría pues bajaría el precio. Pero si dejas que crezcan mucho o crezcan más bien de manera particular algunos, eso puede hacer concentraciones concentraciones en lugar de competencia. Entonces a eso también hay que tener cuidado. La estandarización, muchas veces es buena porque, por ejemplo, eso puede fomentar que, pues, por ejemplo, yo vaya a una tienda y pueda pagar con cualquier tarjeta de crédito. Sería que estandarizara yo los pagos. Sin embargo, eso podría inhibir la diversidad de la forma de los pagos. En el sentido de la eficiencia y seguridad, muchas veces por ser muy eficiente, se lo puedes dar al traste a la seguridad. También la privacidad y la seguridad, también hay un dilema. En cuanto a lo que ha hecho el Banco de México últimamente para desarrollar nuevos proyectos, más con este espíritu de que los pagos digitales son mucho más eficientes que los pagos físicos, pues ha desarrollado algunas acciones de manera de reglas y también de manera como el CODI, que sería una aplicación. Pues aquí tenemos el CODI, que es el cobro digital, la regulación de los pagos electrónicos, la regulación de las conocidas como criptomonedas y la regulación de las tarjetas. No vamos a ver todos, pero son algunos. El CODI, que tenemos 2 años con el CODI, ha probado ser una forma de pago con muchísimo potencial. No le ha explotado ese potencial. Pero digamos que todavía está en su parte naciente, o sea, se han enrolado, es decir, que muchos clientes ya tienen la aplicación,
Recuerden que el CODI tenemos que tener una cuenta bancaria y un teléfono inteligente. Sabemos que en mi país hay muchísimos teléfonos inteligentes y la bancarización ahí va aumentando. Usted quiere aprovechar este tipo de pagos con celular. Estos pagos con celular que tienen tecnologías mucho mejores que en el pasado, porque nosotros no es nuestro primer intento de pagar con celular, ya tuvimos alguno, pero no funcionó. Y sabiendo que tenemos un sistema que es el sistema de pagos electrónicos, el SPEI, que opera bastante bien, es bastante eficiente, es muy rápido. Entonces, esta aplicación descansa en el SPEI y nosotros esperamos que repunte mucho más. Estos son algunos beneficios del SPEI, del CODI, perdón, el CODI, pues en general pues, no te cobra comisiones, más como la tarjeta. Yo creo que es un gran contrincante de la tarjeta, de las tarjetas, de algunas tarjetas que están cobrando algunas comisiones. Entonces, obviamente pues, fomenta la inclusión financiera porque para esto necesitamos que la gente esté bancarizada y en fin, o sea, no es la gran apuesta del banco. La regulación de los pagos electrónicos también va encaminada a hacer estos pagos que tengan, que no tengan contacto físico. Sobre todo aquí en lo de la pandemia pues, se discutió bastante, pues, la gente quería pagos sin contacto físico, entonces están adecuando las reglas para que surja más innovación en este sentido de los pagos electrónicos. Y de la regulación de los activos virtuales, pues con la ley de FinTech, si bien, o sea, ya desde 2014 se definió el banco de que por ejemplo, en los activos virtuales estas criptomonedas no estaban prohibidas, pero sí se señalaba sus limitantes. Entonces, lo que hizo esta ley FinTech fue como ordenar, hacer un orden en quién podía mantener bitcoins, quién podía tener dentro de su balance, quién podía vender bitcoins. Entonces, esto le da muchísima certidumbre al mercado. Y esto es para aprovechar la tecnología que hay, pero pues acotada a los riesgos. Y lo que estamos viendo es que, pues, lo que esperamos de esta infraestructura de los mercados financieros pues, es que haya más jugadores, por lo que les comentaba de la competencia, que los pagos sean más sencillos. De hecho, imagínense que los pagos que cumplan esto de que sea en cualquier monto, en cualquier lugar, en cualquier momento, y además que sean rápidos, que sean baratos, que sean seguros, ¿no? Que se avance en el acceso a los servicios financieros y pues que se usen mucho más los medios de pago electrónico. Eso sin decir que prohibamos los físicos, ¿no? Aquí el chiste es que nosotros pongamos toda la bandeja de posibilidades para que la gente pueda hacer pagos y que la misma gente sea la que escoja cuál es el que le conviene. Ya para hacer como un remate de lo que hemos dicho, nosotros lo que buscamos para los hogares, para la gente como tú y yo, sería que nosotros podamos efectuar pagos, ya sea de forma con billetes y monedas o con medios distintos al efectivo, que podamos realizar actividades financieras como ahorrar, pedir crédito, etcétera, y que nosotros podamos comparar precios y planear gastos para tomar buenas decisiones. Ahora, esto que hacemos en Banco de México, pues es como poner nuestro granito de arena para crear un entorno que sea propicio para poder ahorrar, invertir y así crecer. Es como nuestra contribución a que
los mexicanos aspiremos a una mejor calidad de vida. Que esa sería como que pues, lo que quiere cualquier política pública en cualquier parte del mundo. Y nosotros ponemos ese granito de arena al cumplir con lo que nos manda la ley. Porque recuerden que como empresa pública tenemos que hacer exactamente lo que viene en la ley. Desafortunadamente, eso no es suficiente. No es suficiente porque para crecer se necesitan otras cosas, además de eso que hace el Banco de México. Se necesitan cosas como que se cumpla la ley, que haya procuración de la justicia, que contemos con infraestructura física, carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Que contemos con el ambiente para que las empresas sean productivas, competitivas, que los empresarios tengan una visión de largo plazo, que adopten la mejor tecnología. Toda esa serie de cosas no están en la cancha de Banco de México. Entonces, nosotros para alcanzar un nivel de vida de un norteamericano del día de hoy, si nosotros seguimos creciendo al mismo ritmo que hemos crecido un poquito antes de la pandemia, en los últimos 30 años, nosotros para alcanzarlos a lo que tienen hoy, nos vamos a tardar 100 años. Por eso es muy importante pues, acelerar la tasa de crecimiento. No solamente basta con que Banco de México cumpla con lo que pide la ley, sino también los demás actores también que lo cumplan. Con esto termino la charla. Me gustaría que nos pudiéramos meter a esta encuesta de la conferencia de Banco de México. Es una encuesta pues, que nos ayuda muchísimo a mejorar. Entonces, sí les pediría que nos metiéramos. Si tienen alguna duda o comentario de esto, bueno, pues aquí me tienen. Y si tienen preguntas de la conferencia, también estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a la conferencia? No. No, ninguna duda, pregunta. Ahorita no. Ok, muy bien. Bueno, pues, Eduardo, me queda más que agradecerte tu conferencia, muy interesante. Nos aclaraste ciertos puntos. Bueno, en mi aspecto yo tenía algunas situaciones de duda, pero muy claro. Pues me queda más que agradecer tu participación hacia con nuestra institución. A nombre de nuestro director general y nuestro director académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, te damos las gracias por la conferencia impartida que hace el Banco de México para ti y tu familia. Sabemos que en estos tiempos de pandemia, pues se nos ha complicado un poquito el ver de manera presencial a las personas, pero pues más sin ninguna otra limitante podemos unirnos a través de estos enlaces. Entonces, muchísimas gracias, muy interesante. Agradezco a Carlos también que lo tenemos por aquí presente por todo el desarrollo de este evento y que nos ha apoyado a participar y tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias y pues nuestra institución en algún momento te recibirá con las puertas abiertas para todo lo que tú puedas apoyarnos en cuanto a las conferencias y también nosotros te agradecemos esa participación. Muchas gracias, les agradezco mucho. Que les vaya, y les encargo mucho la encuesta. Sí, no te preocupes, yo me encargo de que los chicos te envíen la encuesta y todos la contesten. Muchas gracias.